Hola, Doc, buenos días. No le oigo, tiene el micrófono cerrado. No, Doc, no tiene audio. Ah, espere. Doc, ahí. Sí. No. Hola, Doc. Ahora sí, problemas logísticos. Doc, pero mira que no lo escuchamos. No, no le escuchamos. Pongo un video de YouTube, que este sonido está en todo. Pero mire que si se escucha el micrófono del jefe. Y si ponen parlante al pozo suyo, Pero pues cuando nos íbamos a conectar era por ahí. Listo, empecemos mientras empieza eso. Doc, no le oigo. No, pareciera que sí.
Parlante. Se conectó al parlante. Bien. Estamos a 21, semana 8. Marce, silencia el micrófono. Me alcanza. Que no se va a dar cuenta. Claro, micro altavoces del equipo. Que se conecta Aló, ¿me escuchan ahora? ¿Aló? Ahí sí. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Bueno, solucionado entonces. Denme un segundito que lo vamos a volver a conectar acá. Y siempre pongo el teléfono que nombre mío, yo soy la técnica conmigo. Doc, listo. Estamos listos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta actividad y como habíamos conversado previamente, les voy a pedir por favor mantener los micrófonos silenciados para poder entonces avanzar, ¿ok? Como habíamos conversado previamente cuando estuvimos en el evento hace unas semanas hablando de fiebre amarilla, la idea del día de hoy es hablar justamente de múltiples aspectos relacionados con el dengue, como está planteado en la diapositiva, justamente desde la epidemiología a la vacunación, pasando por toda una serie de consideraciones desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista también de manejo y en general de lo que está pasando con la enfermedad. Tenemos un tiempo hasta las 11:30, más o menos. La idea inicialmente es esta presentación de cerca de una hora y algunos minutos quizá, bastante extensa, y luego dar espacio para preguntas, inquietudes, comentarios. Vamos a hablar también del tema
de la vacunación, como había mencionado, porque pues es también una herramienta que tenemos en estos momentos disponible. En esa misma idea y en esa misma situación, ¿no? Es importante comentar que tengo algunos potenciales conflictos de interés y vamos a hablar de dengue y vamos a hablar de hecho también de la vacuna y yo he venido colaborando desde hace algunos años con el grupo el equipo de Takeda, que justamente es la vacuna que tenemos en este momento disponible, aprobada para ser usada acá en Colombia. Se está usando, se está aplicando. Y he tenido la oportunidad de colaborar con otras industrias relacionadas con el tema de vacunación en arbovirus, como el caso de Sanofi para la vacuna de Zika. No colaboré en el tema de vacuna de dengue de Sanofi, que es un tema que podemos después también discutir. La vacuna del grupo de Valneva, que tiene la vacuna de chikungunya, y de hecho también he estado colaborando en menor magnitud con el grupo de Merck, de MSD, que de hecho viene también una vacuna, esa no está aprobada aún, pero vamos a comentar algunas cosas sobre ella. Y otros que no tienen relación directa con el tema de vacunación, pero tienen algunas implicaciones con el tema desde el punto de vista de diagnóstico, aunque no me voy a referir mucho a la parte, digamos, de pruebas rápidas, como sería el caso particularmente de AOD. Bueno, voy a empezar hablando de un marco geográfico amplio, aunque desde el punto de vista epidemiológico nos vamos a centrar bastante en Colombia. Vamos a ver datos particulares del caso específicamente de lo que tiene que ver con Risaralda y de hecho con el caso específicamente también de algunas cosas de Dos Quebradas, de datos que tenemos del ministerio. Y pues lógicamente desde el punto de vista general, empezando a hablar de el caso de Latinoamérica, tenemos una región que es muy amplia poblacionalmente, pero también muy diversa, con unas características demográficas particulares, población joven, en donde tenemos unas condiciones también ambientales y ecológicas que justamente son propicias no solamente para el dengue, sino, como decíamos hace unas semanas hablando de fiebre amarilla, cuando hablamos de una arbovirosis no podemos separar a un 100%, omitir completamente mencionar algunas cosas de otra arbovirosis. Y hoy haremos algunos comentarios puntuales también sobre otras situaciones. Obviamente vamos a hablar de dengue, que es una de las cosas que más nos preocupa, pero tenemos en curso una situación de brotes de fiebre amarilla en varias zonas de Colombia y de hecho de otros países de Latinoamérica. Tenemos circulación de chikungunya, Zika, tenemos el avance de lo que está sucediendo con el tema del virus Oropouche, entre otras situaciones. Y eso, como decía, se debe en parte justamente a esta diversidad de punto de vista también ecológico y de carácter social. Esto es acá en Risaralda. Esto, pues, el que lo ve y es de acá del departamento, sabe de dónde estamos. Estamos hablando del municipio de La Virginia, donde de hecho es uno de los municipios que ha tenido mayores tasas de incidencia en términos de casos por cada 100.000 habitantes de chikungunya, de Zika, de dengue, y en este caso pues podemos tener otras arbovirosis justamente porque tenemos esas condiciones. Más aún en el contexto de cambio climático, esto es un tema importante. Vamos a hablar un poco de esto porque justamente el cambio climático es un factor que ha marcado un punto muy particular del comportamiento epidemiológico de muchas enfermedades infecciosas y, por supuesto, especialmente aquellas enfermedades que tienen ciclos complejos de transmisión, enfermedades transmitidas por vectores, como el caso no solamente del dengue y otras arbovirosis, el caso de la malaria, el caso de la leishmaniasis, entre otras, y por supuesto además que muchas de estas a su vez son condiciones de carácter zoonótico, donde pues por supuesto en ese sentido todo esto puede estar influenciado justamente por el tema del cambio climático. Pero además, y una de las cosas que cuando hablamos en mayor detalle de lo que tiene que ver justamente con las arbovirosis, es el tema de que las arbovirosis tienen múltiples ciclos. Hay arbovirosis que tienen ciclos en el extremo urbano, arbovirosis que tienen ciclos en el extremo selvático, que tienen un predominio allí,
que tienen ciclos enzootícos, donde tienen la participación de diversos animales que pueden estar involucrados en esos ciclos, pero también tenemos incluso ciclos intermedios, ciclos de transición entre una cosa y otra, en los cuales no solamente tenemos transmisión vectorial, sino que además en algunos casos tenemos otros mecanismos en los cuales hay transmisión sin que esta sea vectorial. Tenemos el tema de las transfusiones de sangre, tenemos el tema de trasplante de órganos, la transmisión vertical e incluso un tema que ha cobrado cada vez mayor importancia para algunas de ellas, como el tema de la transmisión sexual, que se conoció bastante con Zika. En dengue, de hecho, tenemos esa situación de la cual a veces no hablamos mucho, incluso porque consideramos, por supuesto, que la transmisión vectorial es mucho más importante en las zonas endémicas, pero es un tema que también deberíamos considerar. Y ahora recientemente, pues tenemos el caso, por ejemplo, de Oropuchi, en el cual no está confirmado, pero hay evidencia que va justamente en esa dirección. Entonces, hay que considerar que son ciclos complejos, donde tenemos esos saltos de especie, amplificación animal y, obviamente, vías alternas de transmisión, como estamos comentando. Todo lo cual, en el contexto, como estoy diciendo, desde el punto de vista de cambio climático, facilita que haya un cambio en la distribución geográfica, en la cual tenemos un aumento en las zonas, una distribución más al norte y más al sur en el planeta, es decir, en un rango más amplio desde el punto de vista latitudinal, pero también incluso desde el punto de vista altitudinal. En este momento, por ejemplo, no tenemos en Colombia transmisión por arriba de los 1.500, 2.000 metros sobre el nivel del mar en zonas como Bogotá, Manizales, Tunja o Pasto, pero es algo que no lo podríamos descartar totalmente en un futuro en escenarios de cambio climático que puedan exponer a condiciones diferentes y a conllevar la posibilidad de que otros vectores que incluyan el caso de los vectores convencionales del dengue y de otras arbovirosis de importancia, como el caso de Aedes aegypti, pero especialmente Aedes albopictus, pudieran estar presentes y estar asociados con esto. Y esto es algo que en algunos lugares se ha presentado, lugares donde se ha dado incluso esa transmisión por arriba de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, y hay que tener además presente que por arriba de ese rango podemos tener otros vectores que ya están presentes, como el caso de Culex, que Culex se encuentra justamente en esos rangos. Y eso entonces ha sido materia de preocupación por parte del Instituto del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, que ha venido evaluando todos estos efectos desde el punto de vista del cambio climático en la incidencia, pero especialmente en la distribución de los vectores, que es justamente parte de todo el problema que tenemos con dengue y con otras arbovirosis. Tenemos una amplia distribución de Aedes aegypti en el continente, una amplia distribución actualmente de Aedes albopictus, pero incluso más allá de las zonas tropicales. Y esto es un buen ejemplo para pensar justamente en estas consecuencias. Esto es la situación de la Florida, una amplia distribución en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, en diferentes condados, tanto de Aedes aegypti como de Aedes albopictus. Y, por supuesto, el vector, cuando está allí presente, puede no solamente transmitir dengue, sino que, como se ha analizado en múltiples estudios en diferentes países, y esto es el caso de algunas colaboraciones que hemos tenido, por ejemplo, con Honduras, que hemos hecho muchos estudios con ellos sobre el tema de arbovirosis, que pues obviamente hay co-circulación de otros arbovirus y vamos a tener en el mismo periodo epidemiológico la transmisión de dengue y chikungunya. Acá en Colombia tenemos circulación de chikungunya, tenemos circulación de Zika, y son elementos que hay que tener presentes. De hecho, si nos fijamos bien en el comportamiento epidemiológico cuando se introdujo justamente en Colombia chikungunya y Zika, pues obviamente teníamos entonces un solapamiento desde el punto de vista epidémico con la situación de dengue, primero con chikungunya, pero incluso una transición en la cual llegamos a tener simultáneamente pues estas situaciones de dengue, chikungunya y de Zika, con lo cual además podemos tener también el tema de las coinfecciones, no solamente entre arbovirus, que lo hemos descrito también, sino el problema de que un paciente puede estar presentando simultáneamente
no solamente dengue y chikungunya, sino incluso otras condiciones de tipo tropical, como este caso acá en Colombia, que publicamos, que tuvo desenlace fatal, en el cual, pues, este caso presentaba dengue, chikungunya y leptospirosis. Probablemente muchos dirán, bueno, el chikungunya era el menor de los problemas, pero de nuevo también se reportaron durante la epidemia de chikungunya, y vamos a ver datos más recientes de los últimos años, en los cuales se han visto también casos complicados de chikungunya. Lo hace con menor frecuencia, obviamente, que el dengue y que la leptospirosis, pero también puede contribuir con desenlaces fatales. Obviamente, para muchos es preocupación el dengue, pero cuidado, leptospirosis es también un tema preocupante y pues es otra discusión adicional. Entonces podemos tener las coinfecciones, pero además hay que tener presente, y más con epidemias previas de Zika, más con el tema incluso hasta de fiebre amarilla, las implicaciones de infecciones de carácter secuencial. ¿Qué ocurre? Realmente es un tema que todavía no está claro. Está claro, obviamente, con los serotipos de dengue, los fenómenos de reforzamiento dependiente de anticuerpos, el hecho de haber tenido una exposición previa a un serotipo y los riesgos de un evento de mayor riesgo para gravedad ante la repetición de un dengue por haber tenido esa exposición previa a dengue con un serotipo en particular, pues es un tema que no está claro si ocurre o no ocurre. Hay evidencia todavía que puede ser considerada controversial y en direcciones diferentes si protege o ocurre lo contrario cuando existe el antecedente de otro flavivirus previamente, como el caso especialmente luego de las epidemias de Zika. A nivel de vector, además, pues otro de los asuntos que no está completamente valorado en su justa dimensión es que hace algunos años se identificó la presencia de un tercer vector que es competente. No tengo en estas diapositivas los estudios, pero existen desde el punto de vista de lo que ocurre con Aedes vitatus, donde Aedes vitatus es un vector competente para dengue, es un vector competente para chikungunya y es un vector competente para infección por virus Zika, y esos estudios existen. ¿Qué ocurre? Se ha detectado en algunas islas del Caribe, como el caso de Puerto Rico, el caso de la República Dominicana, se cree que está también en Cuba. No sabemos cuál es la situación ya a nivel continental, pero es un tema también que hay que tenerlo presente. Todo esto, además, configura que el problema de dengue y de algunas otras arbovirosis no se restringe, de hecho, solamente al trópico, sino que va más allá. Y algunos estudios como este, en el cual colaboramos en Europa, justamente dan cuenta de esta problemática. El dengue en los actuales momentos, de hecho, como mostraban los datos de Florida, pero ahora vean el caso específicamente de Europa, también tenemos una situación en la cual especialmente los países de costa mediterránea están afrontando esta situación. ¿Por qué? Por la presencia especialmente de Aedes albopictus, que se ha establecido cada vez incluso llegando más al norte en algunos países, como ha sucedido recientemente con el caso de Francia. Es una situación, de hecho, bastante preocupante porque ha conllevado, de hecho, a brotes incluso hasta en la propia capital. ¿Por qué? Bueno, la crónica de una muerte anunciada. Vean los datos del año 2015. Esto es un reporte en ProMedMail. Para los que no están suscritos a ProMedMail, se los recomiendo ampliamente. ProMedMail es un sistema de información epidemiológica gratuita de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Yo trabajé para ProMedMail por muchos años y es gratuito, y usted recibe información epidemiológica de eventos diariamente de todas partes del mundo. El año 2015, 23 de agosto, justamente se reportaba esta información de gran importancia con respecto a la presencia del llamado mosquito invasor, del mosquito o tigre asiático, el Aedes albopictus, en el parque floral de la ciudad de París. Y, pues, por supuesto, en ese momento eso no estuvo asociado con un brote o con transmisión autóctona de dengue, pero justamente hay casos importados, el verano puede llegar y eventualmente pueden ocurrir situaciones como esta, donde en 2023 el grupo francés reportó este brote de dengue autóctono en la región de París. Entonces, estas son cosas que justamente el cambio climático ha conllevado
y eso pone justamente de manifiesto la importancia desde el punto de vista epidemiológico con el dengue, con el chikungunya, con el Zika incluso, que se presentó en la ciudad de Miami, y obviamente entonces tenemos la arbovirosis que van a estar pues no solamente, como decía, en zonas rurales, sino que las podemos tener obviamente en zonas urbanas. Con el caso de Zika, tuvimos acá, por ejemplo, en Pereira, con las condiciones desde el punto de vista ecoepidemiológico apropiado, justamente, pues también un brote importante de Zika por allá por el año 2016, y esto pues obviamente estuvo asociado de manera importante con las condiciones de carácter ecoepidemiológico desde el punto de vista obviamente de la situación con el vector, con índices importantes que estuvieron de hecho asociados con el comportamiento epidemiológico, lo cual no es frecuente establecerlo, y pues obviamente esto es algo que pues también es importante, por supuesto, para el caso del dengue. Y hace muchos años justamente hicimos este estudio relacionando justamente las condiciones desde el punto de vista climático con el comportamiento epidemiológico, especialmente en 2010-2011, donde el departamento de Risaralda tuvo una situación muy importante desde el punto de vista de el incremento y la epidemia de dengue en ese momento. En otras partes de Colombia hemos hecho estos análisis con otros grupos de investigación, y pues esto es un tema que pues obviamente nos pone de manifiesto la importancia de las condiciones desde el punto de vista ambiental en el dengue dentro y fuera de zonas tropicales. Este es el ejemplo de otras arbovirosis en el caso de Europa, donde esto se viene reportando de manera importante, y eso nos muestra definitivamente un panorama complejo en la situación global de lo que ocurre con el dengue en relación con la parte climática, pero también, por supuesto, desde el punto de vista de los fenómenos sociales, de los temas incluso también de carácter migratorio, que pues obviamente nos hacen reflexionar, entre otras cosas, a la importancia que tiene que ver también con la parte del control vectorial, que sigue siendo todavía un tema en el cual hay mucho trabajo por hacer. La Organización Mundial de la Salud, por supuesto, ha desarrollado diferentes lineamientos de carácter técnico en relación justamente con esto, como el informe de respuesta de control global del vector, que justamente plantea, y como lo decíamos en otra publicación que hicimos con la OMS y el TDR, la necesidad de ese trabajo de carácter multisectorial para el abordaje del dengue, y además en un contexto de aproximaciones eco-biosociales, que algunas de ellas, como las que se han planteado por el grupo del doctor Neil Anderson en Nicaragua y en México, incluso han resultado ser de éxito. Entonces, como decía, pues este es un tema de preocupación que hemos discutido. El dengue no es solamente un problema de salud, tiene obviamente unos determinantes de carácter social, de carácter ecológico, de carácter ambiental, y estos determinantes hay que considerarlos en el dengue y en otras enfermedades transmitidas por vectores, porque justamente demandan el que hagamos esas aproximaciones en las acciones y en las políticas, obviamente, desde el punto de vista sanitario, pero considerando, entre otras, y como ya muy bien lo decía, que factores de carácter climático van a ser muy importantes en esa consideración. Del otro lado, lo social. Lo social tiene un aspecto muy importante, y la vulnerabilidad es un aspecto allí muy importante de los análisis de situación de salud, y en ese sentido para el dengue es crucial. El tema de la migración no deja de ser importante. Vamos a ver algunos datos relacionados a la epidemiología del dengue respecto a esto, que probablemente en un lugar endémico uno dice, pues poco importa, pero termina sumando también unos casos adicionales, y el tema de la migración venezolana ha sido un aspecto pues que se ha discutido también en estos contextos. En este informe que publicamos con la OMS, justamente destacamos aquí la carga que tiene justamente la enfermedad, y esta carga no es solamente en términos obviamente de su morbilidad, sino que también impactan en los años de discapacidad, e impacta obviamente en las muertes, y vamos a ver luego algunas consecuencias, incluso que a veces no las tenemos presentes, más allá de lo agudo que ocurre también con el caso justamente del dengue. Entonces, el dengue está en el grupo de los flavivirus.
transmitido principalmente por Aedes aegypti de albopictus, con una descripción que en el caso del continente americano data probablemente de hace muchos siglos, especialmente en el Caribe, y pues este es el más común de los arbovirus en América Latina, como vamos a ver en los datos epidemiológicos. Pero como decía, tenemos la circulación de chikungunya, que ha sido muy importante. Llegamos a tener una epidemia, especialmente en 2014-2015, de alto impacto. Luego tuvimos Zika. Todo esto complica el panorama y eso hace que tengamos, de hecho, en las zonas endémicas, de nuevo aquí algún ejemplo de Risaralda, una cocirculación, donde aquí pueden ver datos de cero prevalencia que publicamos hace algunos años, en 2022, en International Journal of Infectious Diseases, en embarazadas. Vean, pues, dengue 83%, Zika 86%, chikungunya un 29%, e incluso simultáneamente en aquellos seropositivas para dengue, pues justamente también una alta proporción de seropositividad para el caso del chikungunya. Entonces vamos a algunos datos ya epidemiológicos concretos, donde pues vean lo que venía en el año 2022, más de 2.800.000 casos de dengue, casos de chikungunya, casos de Zika, luego el aumento en 2023 a casi el doble, 4,5 millones de casos de dengue, también con casos de chikungunya, con casos de Zika, y el año 2024, un año sin precedentes, porque tuvimos un alza realmente muy importante en el número de casos de dengue que se notificaron a lo largo del continente americano, donde especialmente países como Brasil concentraron, por supuesto, la mayor cantidad de casos, con una cocirculación en el continente de los 4 serotipos, pero pues una situación que entonces para el cierre del año totalizó más de 13 millones de casos reportados, más de 53% de ellos confirmados, una cantidad muy importante de casos de dengue grave o dengue severo, 22,000 casos, y por supuesto muertes asociadas con esto, más de 8,000 casos que tuvieron infortunadamente desenlace fatal, lo cual para efectos de la letalidad nos representa una letalidad de 0.06%, que significa 6 muertes por cada 10,000 casos. Como decía, mayormente concentrado en el cono sur, especialmente en lo que tiene que ver con Brasil, uno de los países que mayor cantidad de casos ha reportado, pero también países, por ejemplo, de Sudamérica o el Caribe, que son pequeños y que tienen en términos de incidencia o de proporción una alta concentración de casos o de casos incluso severos, con las implicaciones que esto tiene. El año 2025 obviamente va a ser un año en el cual la epidemia continúa. Vamos a ver ya algunos datos de Colombia y lo que hasta el momento está para la fecha es que ya se han notificado más de 600,000 casos en la región, de los cuales se han confirmado 179,000 y por supuesto hay casos reportados de dengue grave y de muerte. Entremos a ver un poco el caso de Colombia. Colombia es un país obviamente endemoepidémico, siempre tenemos circulación de dengue todos los años y tenemos periódicamente situaciones de punto de vista epidémicos. Esto es un poco el análisis en esta publicación que hicimos con este panel de expertos a nivel nacional en el American Journal of Tropical Medicine el año pasado, y pues por supuesto vean pues los altibajos desde el punto de vista de la notificación de casos y de las tasas de incidencia, donde tenemos un país con incidencias muy importantes en términos de número de casos por cada 100,000 habitantes, y también con la cocirculación de los 4 serotipos, especialmente el serotipo 1 y 2, pero en general. Y además de este grupo, el año pasado publicó también
este análisis, pues obviamente esto tiene unas implicaciones también muy importantes desde el punto de vista de carga y de costo, y esto es un aspecto que pues hay que considerarlo. Y en esta publicación del PLOS Neglected Tropical Diseases, justamente se valora el impacto que en Colombia ha tenido esta situación en costos directos, en costos indirectos, por lo cual obviamente el tema que veremos luego desde el punto de vista del impacto que puede tener adicionar una herramienta de prevención importante como es el tema de la vacuna. En adición, justamente como estoy diciendo, a todas las medidas de prevención y control que ya se vienen implementando, pues es importante para tratar justamente de reducir el impacto no solamente en la transmisión, en los casos, en la exposición y la infección, sino lo concerniente, por supuesto, también desde el punto de vista de hospitalizaciones y de muertes, entre otras cosas que por supuesto también están implicadas en estos análisis, incluso de otras circunstancias como, por ejemplo, los días productivos perdidos para dengue, que no dejan de ser también importantes en el ámbito pediátrico como en la población adulta, en lo que pues estos datos de este estudio representan. Bueno, el año 2024 fue un año complejo, por supuesto, para Colombia desde el punto de vista del dengue, como lo ven acá, los canales endémicos. Tuvimos una situación en la cual a lo largo del año 2024, y pues esto venía por supuesto del año 2023, estuvimos en una situación de epidemia. En 2023 se reportaron, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud, 131.784 casos y en 2024 322.982 casos. Esto significa más del doble del número de casos en 2024. Una situación preocupante porque, por supuesto, el año 2025, pues, como era de esperar, continuamos en una situación en la cual tenemos a nivel nacional una situación de epidemia en donde la mayoría de los departamentos, como vemos acá en el mapa, se van a encontrar justamente con valores que se encuentran por arriba justamente del límite superior de casos, el intervalo de 95% del canal endémico, que pues clasifica esto directamente, pues como lo estamos diciendo, como una situación de epidemia. Estos son los datos de la última semana epidemiológica del boletín disponible, donde pues evidentemente estamos en esta situación. El departamento de Risaralda específicamente se encuentra entre los departamentos que están por encima del límite superior esperado dentro de la clasificación en el grupo de departamentos que tienen una transmisión moderada cuando se hace el análisis comparando el comportamiento histórico a la fecha, y pues es una situación importante de todas maneras en este análisis desde el punto de vista epidemiológico. Veamos un poco el panorama de cómo cerró el año 2024 ya en el detalle. En el año 2024, como decía, tuvimos un total de 320.000 casos de dengue en el país, donde el departamento con la mayor casuística fue Valle del Cauca. Vean otros territorios, Cali, Santander, Tolima, Huila, Antioquia, Cundinamarca, y vean que el departamento de Risaralda está entre los departamentos que mayor número de casos reportaron en el año 2024, más de 9.400 casos. Pero además de eso, y no solamente viendo la proporción de casos que es bastante similar entre muchos departamentos de pacientes que, de acuerdo a la clasificación desde el año 2009 para acá de la OMS, desde el punto de vista clínico, pues tenemos la mayoría, felizmente, con una definición de dengue sin signos de alarma, 62.8% acá en Risaralda, 36.7% con signos de alarma y 0.6% con dengue grave. Pero en el tablero de gestión es importante justamente ver que, de nuevo, hay, como también se suele decir, espacio para la mejora desde el punto de vista de recordar que los pacientes que tienen signos de alarma tienen que tener confirmación. Y esto indica, por supuesto, que esto acá debería estar como acá, por ejemplo, en verde 100%,
para el caso de pacientes con signos de alarma y más aún pacientes que estén clasificados como dengue grave. En el caso del departamento, estas cifras están en un 79 y en un 82% respectivamente, lo cual pues obviamente es importante para efectos de la correcta clasificación, el diagnóstico y por supuesto en la notificación que esto debería por supuesto ser del 100%. Pero además con respecto justamente al tema de la hospitalización en el cual al ver, por ejemplo, los pacientes con signos de alarma y más aún con dengue grave, que por supuesto esto debería ser un 100%. Y ahí uno se hace siempre la pregunta, ¿es un problema en la notificación? ¿Es un problema en el reporte? ¿Un paciente con dengue grave que no fue hospitalizado? ¿Qué sucedió? Bueno, son preguntas obviamente para la discusión. Veamos otros datos y aquí podemos ver lo que ocurre con la incidencia en términos de casos por cada 100.000 habitantes. El año 2024 para Colombia esto cierra con 962 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando uno ve esto, ¿no? Y uno matemáticamente hace el ejercicio, es importante pues plantearlo, que esto es casi 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, dicho en términos más simples, significa prácticamente que 1 de cada 100 habitantes en Colombia han tenido dengue en el año. Y esto es una cifra que nos pone obviamente de nuevo de manifiesto del volumen en el cual estamos diciendo prácticamente que el 1% de la población en Colombia en el año 2024 tuvo dengue. Pero más aún, tenemos por arriba de esto los departamentos o territorios que tuvieron tasas de incidencia de dengue superiores a ese valor nacional, entre los cuales, si vemos Valle del Cauca, estamos hablando de 3.175 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual significa, como decía anteriormente, que 3 de cada 100 habitantes, el 3% de los habitantes del departamento del Valle del Cauca, en el año 2024 tuvieron dengue. Vean acá, Risaralda está también entre los departamentos que están por arriba de ese, entre comillas, promedio nacional. 1.017 casos por cada 100.000 habitantes. Es una cifra muy importante y entonces esto, pues, por supuesto, es de consideración desde el punto de vista de ese comportamiento epidemiológico. Podemos ver aquí en el boletín lo que fue los municipios que tuvieron justamente una situación por encima de lo esperado y tenían más de 100.000 habitantes en riesgo para dengue, donde en el caso específicamente de Risaralda, Pereira y Dos Quebradas justamente están incluidos en esta situación, donde Pereira tuvo una incidencia de 983 casos por cada 100.000 habitantes y Dos Quebradas de 905. Entonces, vean acá cómo está el reporte para 2025 desde el punto de vista de lo que plantea justamente esto y vamos a ver ya datos justamente del año 2025. En lo que se refiere a la letalidad en general, los departamentos y territorios que tuvieron mayor letalidad, donde pues está caso procedente del exterior, Buenaventura, Guainía, Putumayo, y vean que Risaralda también está incluido acá en el año 2024 con una letalidad de 0.116, 2023 cerró con 0.261. En el tablero que está online, donde también podemos ver algunos datos adicionales, aquí para el caso de Risaralda en 2025, de 383 casos que se tenían para el corte, que estaba a la 6ª semana epidemiológica, 115 de los casos fueron hospitalizados, un 30%, lo cual está justamente en relación con el tema de la clasificación, donde pues justamente de los pacientes tenemos un 34.99% con signos de alarma, 0.52 con clasificación de dengue grave. Pero ven acá, respecto a esto, la hospitalización, pues obviamente bien, los pacientes con dengue grave, el 100% hospitalizado, pero ¿qué ocurre con pacientes con signos de alarma, en los cuales 59% hospitalizados y 41% no? Bueno, ese es obviamente un tema, de nuevo, justamente para la discusión desde el punto de vista de lo que ocurre allí.
Un poco viendo el panorama a nivel nacional de 2024 en este tablero y algunos datos adicionales a lo que mencionaba anteriormente, vean también este dato importante, dengue en gestantes, con las implicaciones que ello puede tener desde el punto de vista de la complicación obstétrica, y acá ver lo concerniente pues, a la pirámide poblacional de los casos. Obviamente tenemos casos de dengue afectando todos los grupos de edad, pero con predominio especialmente en el grupo de menores de 20 años de edad, donde indistintamente del género, como vemos acá, se presenta de manera importante el dengue en esta población joven. Esto que estamos viendo acá, entonces, nos muestra justamente ya el caso de 2025. No son muchas las diferencias. Obviamente, a nivel nacional llevamos hasta el momento un número por supuesto, mucho menor por el corto periodo epidemiológico que esto abarca, pero de nuevo con una distribución de casos a lo largo de todos los grupos, obviamente, de edad. Pero quiero destacar aquí también, además, como decía, que no solamente tenemos casos autóctonos, sino que también tenemos casos que suman en el comportamiento. El año pasado 2024, 311 casos procedentes de Venezuela, pero también vean casos importados de otros países y situación que, pues, evidentemente tendrá importancia también en el año 2025. El comportamiento desde el punto de vista del estrato socioeconómico, vean acá, 40% en el año 2024 en el estrato 1, 39% en el estrato 2, eso no es una sorpresa. Y, por supuesto, el dengue es una condición que ocurre fundamentalmente, predominantemente en la zona de cabecera municipal, donde para el año 2024 esto representó un 82.6%. Respecto a el tema de las muertes en el año 2024, por supuesto cambia ese panorama de la pirámide porque, por supuesto, y lo voy a mostrar más adelante en algunos estudios, justamente hablamos de un comportamiento en el cual pues tenemos población adulto mayor, tenemos población que tiene factores de riesgo, sabemos que las comorbilidades pueden influir en esto, entonces acá tenemos un peso importante de las muertes, indistintamente del género, en el grupo de adultos, especialmente de adulto mayor. Pero vea también, cosa importante siempre a recordar, pues obviamente un paciente joven con dengue puede fallecer y esto pues obviamente es importante en la consideración, en el análisis de esta situación. Si vemos esto para el año 2024, nótese que la tasa de letalidad en general de muertes, obviamente, por cada 100 casos de dengue, fue importante también para Risaralda, que está entre los departamentos con mayor valor para este indicador, 0.12, está por arriba del nacional, que es 0.07, y ya cuando entramos a ver que este pues, es un dato adicional a comprender, y que es la letalidad entre casos de dengue grave, es decir, ¿cuántas muertes ocurren solo exclusivamente entre aquellos casos que están clasificados como dengue grave en el denominador? Pues también se mantiene entre los departamentos que tienen mayor valor para este indicador, un 20.37%, es decir, 1 de cada 5 de los casos de dengue grave en 2024 en el departamento de Risaralda tuvieron un desenlace fatal superior al nacional, que está en el orden de 7.66, ¿no? Entonces, pues esto es un dato importante. Veamos aquí específicamente Risaralda, cómo fueron las muertes en el año 2024. 11 muertes confirmadas, 13 que se reportan aún como en estudio allí, y estas pues ocurrieron especialmente en el grupo de adultos de 55 años o más. Y en ese orden de ideas, pues también tener presente aquí, pues esto lo estamos organizando con 2 quebradas. Vean acá 3 muertes notificadas, de las cuales una confirmada, 2 en estudio, ocurriendo especialmente en ese grupo de 55 en adelante, de 55 años de edad en adelante. Año 2025, a nivel nacional,
esto es lo que va, 67 muertes notificadas, 3 que están confirmadas, 64 en estudio, un patrón que pudiéramos decir tiene similitudes con lo que decía para el año 2024. Risaralda está entre las que pues obviamente ha reportado una letalidad más alta, pero pues de todas maneras, dado el corto periodo epidemiológico, pues esto está todavía pues muy influenciado justamente por un bajo número de notificaciones todavía, hasta que pues tengamos un periodo más avanzado para tener mayor cantidad de datos, y en ese sentido pues esto es lo mismo mostrado de 2025. Bueno, entonces hemos visto aquí un poco de la parte epidemiológica en general. La circulación de serotipos, como decía, en todo el continente, incluyendo el caso de Colombia, ha sido importante con los 4 serotipos, especialmente dengue 1 y dengue 2. Se ha mantenido la circulación importante, pero como decía previamente, además, pues tenemos las experiencias desde el punto de vista de el impacto que otras arbovirosis tienen, en el caso de chikungunya, que además puede tener una cronicidad importante con las implicaciones desde el punto de vista de discapacidad de costos, de la calidad de vida, etcétera, que es muy importante porque conlleva a muchas consecuencias de carácter crónico desde el punto de vista reumatológico, como lo hemos reportado ampliamente acá en diferentes estudios en el departamento. Pero justamente en el caso específicamente de dengue, una de las cosas que hay que tener presente es que dengue puede también tener consecuencias de carácter crónico. Y este es un aspecto que probablemente no lo tenemos muy presente, pero han empezado a aparecer en los últimos años algunos estudios que muestran justamente cosas como esta desde el punto de vista de posibilidad de convalecencia y de permanecer sintomático en un periodo de tiempo más prolongado que el que pues obviamente se espera para la enfermedad. Vean estas curvas para el caso de dengue. Este fue un estudio publicado en el PLOS Neglected Tropical Diseases, justamente haciendo estas curvas de Kaplan-Meier, comparando la persistencia, y obviamente la proporción es obviamente baja, pero desde el punto de vista de obviamente tener esto presente es importante, porque aun cuando pueden ser porcentajes por debajo de un 40, de un 35%, vean que incluso al año vamos a tener personas que van a tener una persistencia desde el punto de vista de manifestaciones justamente o consecuencias o secuelas crónicas del dengue. ¿Cuáles? Fatiga en un 10%, problemas de concentración, problemas de memoria, pero incluso somnolencia y cefalea están reportadas en este estudio de cohorte, que pues obviamente es importante tener presente. Pero a lo largo del tiempo se han venido reportando otras cosas, por ejemplo, situaciones como púrpura trombocitopénica inmune crónica, en este caso pediátrico, situaciones incluso desde el punto de vista neurológico, como este caso asociado a una panencefalitis con una demencia progresiva y características extrapiramidales. No es obviamente algo común, pero pues empiezan a aparecer justamente este tipo de reportes, y esto es solamente para tener presente que es algo que hay que estudiar. Este estudio, publicado en el Journal of Infection and Public Health el año antepasado, también pone en contexto otra situación. ¿Qué tanto influye, qué tanto pone de riesgo el hecho de haber tenido dengue para posteriormente desarrollar otro tipo de eventos como el caso del stroke o el accidente cerebrovascular? Y como vemos de los datos aquí, pues realmente es una situación en la cual, luego de analizar contra diferentes factores de confusión, vamos a ver que los modelos muestran que hay un aumento en el riesgo tanto de eventos en general hemorrágicos, de hecho, como isquémicos. Y esto es algo que pues este estudio lo plantea y hay que tenerlo presente. Los análisis de esto muestran incluso que es algo que puede ocurrir en general, pero con un énfasis mucho mayor, por supuesto, en la población mayor de 65 años de edad. Entonces, hay que tener esto presente. Otro tipo de reportes como este que no son comunes, una asociación en el contexto de
el tema de las infecciones fúngicas invasivas, entre otras cosas, pues son cosas que desde el punto de vista crónico se han estado planteando como una posibilidad. Y pues es un tema que además de eso, pues también en otras investigaciones que se han estado haciendo en otros países, como el caso de Honduras, plantea justamente el riesgo incluso de artralgias que pueden persistir hasta en un 10% en personas que han tenido pues la exposición al dengue, ¿no? Y pues esas consecuencias de carácter crónico se habían visto mucho en el caso del chikungunya, pero además el chikungunya justamente ha reemergido en los últimos años y el chikungunya también en la parte aguda puede conllevar a problemas importantes como esto que vemos acá, en el cual es importante en la consideración tener presente que puede producir casos complicados y estas barras que están acá no son solamente el reporte de casos, sino de hecho de muertes asociadas a la infección por virus chikungunya. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer una diferenciación de carácter clínico hoy en día entre todas las arbovirosis, por supuesto, donde la más importante y que nos preocupa más, obviamente, es el dengue, con su fiebre, mialgias y artralgias, con el rash maculopapular, con el dolor retroocular, linfadenopatías, leucopenia, trombocitopenia, manifestaciones hemorrágicas, y hay que diferenciar entonces con el comportamiento de otras arbovirosis en la región, pero además de otros patógenos tropicales endémicos que pueden producir síndrome febril agudo, como la malaria, chagas agudo, leptospirosis, algunos incluso que no los buscamos mucho, pero que pueden estar presentes, como Hanta o incluso enfermedades transmitidas por garrapatas, que de hecho acá recientemente los estudios liderados por la doctora Bonilla Aldana en Risaralda, publicados en varias revistas, nos muestran de hecho que tenemos acá circulación de Ehrlichia, tenemos circulación de anaplasma y de otras condiciones que de hecho también pueden ser parte del síndrome febril agudo y que incluso ni médicos ni veterinarios consideran que son zoonóticas y de hecho tenemos que tenerlo obviamente presente. Pero recordemos, el dengue es una enfermedad multisistémica y potencialmente puede producir diferentes tipos de manifestaciones. Manifestaciones neurológicas, manifestaciones cardíacas, respiratorias, renales, gastrointestinales, hematológicas, entre otras. Por supuesto, lo más importante es centrarnos en la clasificación de severidad de la OMS. Los, obviamente, pacientes que no tienen signos de alarma y que vamos a poder manejar de manera, obviamente, ambulatoria y mucho cuidado justamente ante los pacientes que ya van a presentar cuadros de dengue con signos de alarma, donde, para referirnos a esto, hablamos de casos de dengue en los cuales justamente y preferiblemente ante la defervescencia de síntomas van a presentar uno o más de los siguientes síntomas: dolor abdominal intenso, vómito persistente, acumulación de líquidos, llámese ascitis, derrame pericárdico, derrame pleural, sangrado de mucosas, letargia, hipotensión postural, hepatomegalia de más de 2 centímetros, incremento progresivo del hematocrito y obviamente ya más de mayor importancia lo concerniente específicamente a la posibilidad de que presente un cuadro de dengue grave o dengue severo, donde pues, el paciente presenta una o más de las siguientes manifestaciones: choque o distrés respiratorio asociado con fuga plasmática severa, shock evidenciado justamente por un pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías, problemas de la perfusión capilar, la presión de pulso disminuida en 20 milímetros de mercurio, hipotensión en fase tardía, sangrado grave, evaluando justamente pues, esto por parte del médico y, por supuesto, el compromiso severo de órganos, tales como
compromiso hepático importante con elevación de transaminasas por arriba de 1000 unidades internacionales, compromiso del sistema nervioso central, compromiso cardíaco, por ejemplo, el desarrollo de miocarditis y en general compromiso grave de órganos, donde por supuesto esto tiene las implicaciones desde el punto de vista, obviamente, de lo que va a ocurrir con el manejo. Muy importante que todos tengan a mano y conozcan justamente las guías, las directrices, por ejemplo, de la OPS que se publicaron el año 2021 para el diagnóstico y el tratamiento de dengue, y no solamente de dengue, de chikungunya y zika. Estas son guías basadas en la evidencia, donde se clasifica la calidad de la evidencia basado en las diferentes preguntas desde el punto de vista clínico. Obviamente no es 100% exhaustivo, pero las cosas clínicamente más frecuentes están allí contempladas y basados justamente también en la evidencia científica de los estudios desde el punto de vista del diagnóstico, desde el punto de vista del manejo y de los niveles de certeza de la evidencia. Por ejemplo, ¿qué hallazgos clínicos y estudios complementarios básicos deben utilizarse para identificar pacientes con riesgo de evolución a enfermedad grave, signos de alarma? ¿Qué se recomienda entonces? Se sugiere utilizar signos de alarma para identificar a pacientes con riesgo incrementado de evolución a dengue grave. Pues básicamente lo que ya les había mencionado, el dolor abdominal, trastorno del sensorio, sangrado de mucosa, acumulación de líquidos, hepatomegalia, vómitos, aumento progresivo del hematocrito, porque esto tiene una calidad de evidencia de moderada a alta sobre la relación entre factores pronósticos recomendados y, obviamente, el desarrollo de enfermedad grave. Acá podemos ver otros ejemplos, no voy a entrar a todos los ejemplos, pero el caso de la guía es muy importante, lo mismo obviamente para el tema no solo de diagnóstico, sino también de lo que tiene que ver con las recomendaciones desde el punto de vista terapéutico. Aquí solamente quiero mencionar este ejemplo, donde obviamente el tema del apropiado manejo de la hidratación es un elemento importante, pero pues donde una cosa es lo que se considera y otra cosa pues también la evidencia que lo soporta, donde ¿qué es lo que dice esta recomendación? Se recomienda utilizar un esquema de hidratación oral intensa en pacientes con dengue para disminuir la progresión en las formas graves y la aparición de complicaciones por esta enfermedad. Esto fue clasificado como una recomendación firme, sustentada en certeza de baja evidencia, lo cual, pues la reflexión de ello no es que, bueno, no hay los estudios, sino obviamente necesitamos hacer más estudios. Y yo les voy a dejar la presentación a través de Ángela y Gloria, y el que quiera también la guía, si no la tienen, pues obviamente se la comparto. Es una guía que está en línea libre y pues ahí están todas las recomendaciones con el lujo de detalle y la clasificación, los niveles de evidencia, certeza e incluso los datos incluso de metaanálisis que el grupo llevó. Pero entonces, pues obviamente es importante tener todas esas consideraciones, como decía, recordar que los pacientes pueden evolucionar y pueden lamentablemente complicarse, terminar en un dengue grave con múltiples órganos y sistemas afectados. Recordar de hecho que entre las cosas que ocurren tenemos dengue con compromiso cardiovascular. Esto es un elemento importante. La diapositiva se la voy a dejar, por supuesto, como decía. No voy a entrar aquí en el detalle de lo que está propuesto desde el punto de vista de los mecanismos para las consecuencias a nivel cardiovascular, pero es un tema que hay que tener presente porque los pacientes pueden desarrollar miocarditis, pueden desarrollar anormalidades electrocardiográficas, y por eso es muy importante, y lo decimos con bastante frecuencia, en esos pacientes donde esto es una sospecha, por supuesto, hacer un electrocardiograma que es sumamente fácil y sencillo, donde los pacientes pueden presentar bradiarritmias, pueden presentar alteraciones del segmento ST, anormalidades de la onda T, entre otras cosas que pueden obviamente estar asociadas, y donde si el electro está alterado, pues es importante incluso también la consideración de la medición de biomarcadores cardíacos y la posibilidad, incluso si estos están alterados, de hacer ecocardiograma por la posibilidad, como decía, de que estos pacientes pueden tener miocarditis y compromiso de la función que puede, pues, obviamente estar asociado, como se ha mostrado en estos estudios a nivel internacional.
En este metaanálisis que se publicó en el año 2023, el grupo del doctor Ranjit Saad, que es uno de nuestros colaboradores, la miocarditis en dengue, pues representó un 21% en los pacientes con dengue que podían tener compromiso desde el punto de vista cardiovascular. Lo cardiovascular también es un elemento importante desde el punto de vista de antecedentes, y con esto quiero referirme a otro aspecto ya para ir finalizando, que es importante en la discusión en los últimos años, y es con el tema de los factores de riesgo y las comorbilidades. Muchos estudios justamente han venido analizando la frecuencia de las comorbilidades y su asociación justamente con los desenlaces fatales en dengue. Y esto es algo que, pues, en otras patologías es de manera más frecuentemente considerada, pero por supuesto es importante analizar que los resultados han mostrado que las comorbilidades en dengue severo pueden ser importantes y pueden estar relacionados con los desenlaces, como vamos a ver: enfermedad cardiovascular, el hecho de haber tenido un accidente cerebrovascular, diabetes, enfermedad respiratoria, enfermedad renal. Este metaanálisis de Badawi en el PLOS ONE, ya publicado hace unos cuantos años, mostraba justamente la frecuencia con la cual se observaba comorbilidades crónicas en pacientes con dengue y con el virus del Nilo Occidental. Aquí yo estoy mostrando solamente lo de dengue, que es lo que nos interesa. Diabetes 13%, hipertensión arterial 17.1%, enfermedad cardíaca 5%, ACV 5%, asma 5%, y vean acá, obesidad 24.5%. Muy importante. Sabemos obviamente como condición crónica lo que la obesidad representa, pero es un aspecto muy importante que hay que tener. Y la pregunta es, bueno, estas comorbilidades, ¿qué tanto influyen, por ejemplo, en que un paciente sea admitido a una unidad de cuidado intensivo o que tenga un incremento desde el punto de vista del riesgo de muerte? Bueno, aquí, al menos desde el punto de vista de asociación, porque el análisis fue hecho de manera transversal en el Oaks Radio. Este es un estudio sobre la mortalidad en pacientes hospitalizados con dengue con comorbilidades en México, Brasil y Colombia, que se publicó en el American Journal of Tropical Medicine. Vean acá la asociación estadísticamente significativa entre la mortalidad y el antecedente de enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad renal, diabetes, donde, como vemos acá, los Oaks Radio fueron estadísticamente significativos. Esto, datos para México, datos para Brasil. Vean también, Oaks Radio muy importante, 12.7 para el caso de enfermedad pulmonar, igualmente asociado significativamente con el antecedente de enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad renal. Colombia, datos que fueron incluidos también de Colombia. Vean acá, misma situación, asociado estadísticamente, asociado de manera significativa. Entonces, justamente, pues es un tema que en las condiciones crónicas vamos a ver que es importante tener presente, porque se encuentran asociaciones significativas, y esta obviamente va a tener un patrón diferente, sobre todo en la población del adulto mayor más allá de los 65 años de edad, que a diferencia del paciente joven con dengue, pues va a tener una serie de parámetros diferentes, como se ha mostrado en este estudio en el American Journal of Emergency Medicine, desde el punto de vista, por ejemplo, incluso de la estancia hospitalaria, que tiende a ser mayor, o por ejemplo de la severidad, el riesgo de la severidad de la enfermedad, de otros periodos, por ejemplo, el periodo entre el inicio de los síntomas y la llegada, obviamente, entre otras cosas, y por supuesto, pues, de la duración de la enfermedad y la presentación de esto. Vean aquí, por ejemplo, este dato es bien interesante, resaltando acá en la población de adulto mayor, 7.4 días de hospitalización promedio en comparación con 3.4 en los pacientes jóvenes, ambos obviamente con dengue. Entonces, lo cual este estudio concluye que encontraron un número mayor, además de presentaciones atípicas, una hospitalización más prolongada y un grado mayor de enfermedad clínica en el paciente adulto mayor con dengue. Entonces, comorbilidades
edad avanzada también es un elemento que pues, es importante tener presente, y este estudio no es el único, obviamente, que presenta esto. Este estudio también del 2014 en el PLOS Neglected Tropical Disease lo plantea, donde pueden ustedes ver acá varios parámetros justamente asociados con esto desde el punto de vista de un riesgo potencialmente mayor de dengue severo en el adulto mayor, que hay que tener presente y que hay que considerar desde el punto de vista de las condiciones que obviamente pudieran estar asociados en estos pacientes que presentan dengue y que son además adultos mayores. Vean aquí, por ejemplo, esta variación de la proporción por grupos etarios, donde pues los pacientes en este grupo, en esta cohorte de más de 56 años de edad, tuvieron la mayor proporción de dengue severo, pero además la mayor proporción de hospitalización y, por supuesto, diferencias significativas en lo que tiene que ver con las comorbilidades, especialmente el caso de la hipertensión arterial, pero además también influenciando los temas desde el punto de vista diagnóstico, donde, por supuesto, vean las diferencias en la sensibilidad, no solamente de cómo se diagnosticaba antes el dengue y cómo se diagnostica el dengue a partir del año 2009 con la clasificación de dengue con y sin signos de alarma y dengue grave, donde vean acá esto cómo puede estar reducido por diferentes implicaciones desde el punto de vista de la presentación clínica del adulto mayor, donde pues la sensibilidad en pacientes, por ejemplo, que tienen de 46 a 55 años de edad, está cercana al 100%, en tanto mayores de 56 a un 81 por 6%. Y bueno, eso tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, la frecuencia con la cual se presenta la fiebre, la cual en el adulto mayor sabemos obviamente que tiende en general, no solamente para el dengue, a ser menor, y este estudio en el International Journal of Infectious Disease del año 2010 para dengue específicamente lo mostraba, y es un dato justamente a resaltar. Pero también incluso desde el punto de vista de parámetros de laboratorio, cuidado con esto, porque es una cosa que hay que analizar con cuidado. Vean también la frecuencia con la cual los pacientes adultos mayores presentan leucopenia, es significativamente menor, 32% en comparación con el adulto menor de 60 años de edad. Entonces, esto también es algo que hay que tener presente justamente en la naturaleza de estos análisis a la hora justamente de mencionarlo. Este estudio en el Epidemiology and Infection del año 2017, coherente con lo que decía anteriormente, muestra incluso cuestiones relacionadas con la variación del tiempo, y donde justamente, de nuevo, muestra la importancia de esa proporción de dengue severo en el paciente adulto mayor. Entonces, la edad, sin duda alguna, es un factor importante que media efectos directos o indirectos en la severidad del dengue, y este es un estudio que publicamos al respecto en el año 2023 con la Universidad de Princeton, justamente analizando esto, donde, por supuesto, es un factor que estadísticamente hay que tener también en la consideración desde el punto de vista de el panorama frente justamente a estos casos con respecto a esto. Entonces, bueno, quiero mencionar, solamente para ya ir cerrando esta parte y ya mencionar algunas cosas adicionales sobre la vacuna, en relación a algunas otras cosas adicionales con otros arbovirus. Sobre todo quiero mencionar que, aparte de todos los que ya mencioné, hay otros que hay que tener en la consideración desde el punto de vista de lo que está pasando con diagnóstico diferencial. Usuto es uno que puede estar causando problemas. Hay datos que subieron su circulación, pero aparte lo concerniente a Mayaro y lo concerniente a Oropuche. Mayaro y Oropuche han venido preocupando recientemente. Aquí hay algunos parámetros para la diferenciación. Oropuche, especialmente compromiso neurológico, el caso de la fotofobia, el caso de la cefalea. Nos preocupa porque está dando manifestaciones diferentes. Hemos dado varios webinars recientemente, de hecho el día de ayer, con la Asociación Colombiana de Infectología. El que no tuvo la oportunidad de asistir, va a estar disponible en la página de YouTube de la Asociación de Infectología. Pero de las cosas que rápidamente destacan de manera importante es el tema de que ahora Oropuche también está viéndose casos con desenlace fatal y con transmisión vertical, y posibles, aún por demostrar,
consecuencias desde el punto de vista teratogénico, como el caso de la microcefalia, y además de esto también, pues su detección a nivel de secreciones sexuales que nos ponen en el alerta si esto puede terminar siendo una infección de transmisión sexual también, que puede, en adición a tener su mecanismo de transmisión por vía vertical. Solo para resaltar la importancia que esto ha tomado, el año 2024, más de 15.000 casos reportados en la región, y desde la Asociación Panamericana de Infectología desarrollamos también estos lineamientos para abordaje diagnóstico, tanto de Oropuche como de Mayaro. Bueno, vamos a cerrar entonces hablando un poco justamente de vacunas, porque al hablar de esto, pues, ¿qué nos interesa? Pues lo que ha sucedido recientemente. Tenemos vacunas para otros arbovirus previamente, el caso de fiebre amarilla, encefalitis japonesa, la encefalitis transmitida por garrapata, que son arbovirus que estas últimas dos no las tenemos por esta parte del mundo, pero solamente para mencionar que hay muchas otras experiencias con el tema de arbovirus. Y previo a la vacuna de Takeda, pues obviamente estaba la vacuna de Mvaxxer, que es la vacuna que sacó Sanofi ya hace unos cuantos años, pero que pues sus características desde el punto de vista del perfil de eficacia y sobre todo de las grandes diferencias estadísticamente significativas con los seronegativos, pues empezó a plantear justamente un tema que conllevó a que eventualmente, de hecho, esta vacuna tuvo un acceso limitado en diferentes países. Ahora, ¿qué ocurre con la vacuna de Takeda? Estos son los datos del Grupo Asesor Estratégico de Expertos de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud, los cuales en 2023, entre muchas recomendaciones, no fue solamente la vacuna de dengue, sino también en ese momento la recomendación de la vacuna R21 de malaria para el continente africano y la MEN5CB para el caso de meningitis, las nuevas vacunas monovalentes para el caso de el linaje XBB del virus de SARS-CoV-2 fueron de las recomendaciones que se incluyeron en esa discusión. Entonces, como decía, ¿qué hay en el panorama desde el punto de vista de vacunas de dengue? Bueno, tuvimos previamente la vacuna de Mvaxxer en discusión. Esta vacuna no ingresó a Colombia, no recibió aprobación regulatoria acá en el país, y una segunda vacuna, que es la que en este momento se está usando, la tenemos disponible, fue aprobada en diciembre de 2023 por el INVIMA y el año pasado empezó ya a aplicarse en diferentes partes del país. La tenemos en diferentes departamentos de Colombia, la tenemos de hecho acá en Risaralda. Yo en lo personal ya tengo mis 2 dosis cubiertas de esta vacuna. La primera dosis me la puse en octubre, 3 meses después me puse la segunda dosis. Acá en la Cruz Roja la tenemos, por ejemplo, pero la hay en muchos lugares, en Confamiliar está, y esta es la vacuna de Takeda. Pero vienen además otras vacunas, hay otras vacunas candidatos, voy a comentar algunas cosas adicionales sobre esto, como es el caso de la vacuna de Butantan con el Instituto Butantan de Brasil, la vacuna de NIH, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y pues obviamente considerando todo lo que además anteriormente hemos dicho sobre dengue, desde el punto de vista de su importancia, desde el punto de vista epidemiológico y clínico, pues esta vacuna, y esto es lo que plantea el Grupo Estratégico Asesor en Vacunas de la OMS, pues la vacuna de Takeda, inicialmente el nombre de esta por ensayo es TAC-003, nombre comercial Qdenga, ha demostrado eficacia contra los 4 serotipos, ya vamos a ver específicamente los datos, en poblaciones especialmente bases seropositivas de niños de 4 a 16 años, en países endémicos y especialmente en seronegativos para serotipo 1 y 2. ¿Ok? Ese es el énfasis de la recomendación. Se recomienda que esta vacuna pueda ser considerada para introducción en contextos donde tenemos una alta carga de la enfermedad, una alta intensidad de transmisión para maximizar el impacto en salud pública y minimizar riesgos potenciales en personas seronegativas. Obviamente, muy importante los estudios de
seguimiento, estudio de fase 4, que ya obviamente que está aprobada la vacuna, es lo que se está obviamente haciendo el seguimiento. Y el SAGE, entonces el grupo estratégico, recomendó que la vacuna sea introducida especialmente en el grupo de niños de 6 a 16 años de edad, pero esa recomendación, por supuesto, es la recomendación inicial, y fuera de eso, ya los países han ido adoptando, y las agencias internacionales, la Agencia Europea de Medicamentos, las agencias regulatorias de Brasil, de Argentina y de acá, de Colombia, su uso en población adulta en general, en algunos casos con la restricción hasta 60 años de edad, en otros con, de hecho, sin restricción desde ese punto de vista de la edad. Veamos entonces los datos que soportan esto. Estos son los datos de eficacia cuando hablamos de la eficacia de prevención contra fiebre causada por virus dengue virológicamente confirmado. Estamos hablando de una eficacia en el protocolo DENGS 301 de un 80%. ¿Ok? 80% con un intervalo de confianza muy importante de 73 a 85%, basado en el estudio hecho en la población de 4 a 16 años de edad, que fue, con lo cual, de hecho, la Agencia de Medicamentos de Europa, la EMA, aprobó justamente esto. Es importante mencionar, uno habla de eficacia de vacunas y no siempre todo el mundo lo tiene claro y presente, pero cuando hablamos de eficacia de vacuna, la eficacia se mide no solamente contra un desenlace único, en este caso el desenlace, digamos, primario, el ser justamente la infección, el desarrollo, por ejemplo, de fiebre por virus dengue virológicamente confirmado, sino que la otra cosa importante, la consideración es cuánto nos previene la vacuna, por ejemplo, de hospitalizaciones. La eficacia de la vacuna frente a hospitalizaciones por dengue virológicamente confirmado está en 90%. Y aquí podemos ver los valores desde el punto de vista de los diferentes serotipos, es decir, la eficacia contra dengue por serotipo 1, serotipo 2, serotipo 3, serotipo 4, que no muestra, de acuerdo a los intervalos de confianza, diferencias estadísticamente significativas. Las diferencias por seroestatus. ¿Cuál es el valor desde el punto de vista de lo que ocurre en seropositivos versus seronegativos? Donde acá tampoco hay diferencias desde el punto de vista significativo. Y en este caso, aun cuando no es la forma más apropiada de clasificarlo, pero pudiéramos hablar pues de cómo se clasificó también para efectos de este estudio en lo que tiene que ver con la clasificación previa del dengue en dengue hemorrágico, desde el punto de vista de la protección contra dengue hemorrágico por cualquier serotipo de un 85.9%. Aquí podemos ver también un subanálisis desde el punto de vista de seronegativos, seropositivos, para el caso de hospitalización y la eficacia en este sentido en los diferentes serotipos, donde pues ya mencionaba el general de un 84.1% y pues aquí las diferencias especialmente de importancia en la prevención de hospitalización contra dengue 1 y dengue 2 en sujetos seronegativos, y vean acá para seropositivos, que probablemente es el escenario para la mayoría de las personas en Colombia que hemos podido tener incluso la posibilidad de haber presentado dengue sin haber tenido síntomas. Tenemos obviamente el dengue asintomático, donde, como ven acá, pues para cualquier serotipo, 85.9% de prevención de hospitalización, y para dengue 1, dengue 2 y dengue 3, donde pues aún allí hay valores que son estadísticamente significativos en la prevención de hospitalización contra estos tres serotipos, no así para el caso de dengue 4, que no existían datos suficientes. Obviamente, posterior a ese estudio, han salido otros estudios también para mostrarnos otras cosas importantes, como el tema justamente de la seguridad, donde acá, en este estudio publicado en el Clinical Infectious Diseases, nos muestran que no hay riesgos importantes de la seguridad identificados en el ensayo,
indistintamente de la edad, del género o el estatus desde el punto de vista cero epidemiológico frente al dengue. No voy a entrar en los detalles, aquí están los principales eventos adversos reportados, que son de una frecuencia relativamente limitada y, por supuesto, no hablamos de eventos adversos graves. De otro lado, además de esta vacuna, pues hay datos de seguimiento a largo plazo importantes dentro del contexto de los ensayos fase 3, como es el caso de este estudio que se publicó el año pasado en el Lancet Global Health, donde están los resultados de 4.5 años de seguimiento de la fase 3 del ensayo clínico controlado doble ciego aleatorizado, donde nos muestra que a ese periodo de tiempo la eficacia de la vacuna todavía se mantiene en un 61% contra dengue virológicamente confirmado y de un 84.1% de prevención de hospitalizaciones contra el dengue virológicamente confirmado. Aquí podemos ver los gráficos, no voy a entrar por cuestiones de tiempo en el detalle. Bueno, eso es la vacuna dengue de Takeda, pero también viene, porque ya están los datos apareciendo de manera importante, y estos son los resultados publicados en el Lancet Infectious Diseases del ensayo fase 3 del estudio de Butantan, de MSD, la vacuna en pacientes, en participantes de 2 a 59 años de edad con un seguimiento extendido, en el cual justamente se muestra que la eficacia de esta vacuna contra dengue virológicamente confirmado por cualquier serotipo estuvo en un valor de un 67.3%, donde en pacientes, por ejemplo, para dengue 1 con exposición previa, la eficacia de la vacuna estuvo en general en un 80.8%, pero como vemos acá, los valores son muy importantes también para otros subgrupos analizados, y vean acá, para el caso del grupo de 2 a 6 años de edad con exposición previa a dengue, la eficacia de un 86.8% en general. Vean acá los valores, por ejemplo, para la población adulta, por arriba de un 72%, indistintamente de su estatus de exposición, obviamente con algunas diferencias, pero no estadísticamente significativas según la exposición previa, y de hecho también lo mismo sin diferencias significativas para lo concerniente a dengue 1, dengue 2, en ese grupo de edad por arriba del 71% de eficacia de la vacuna. Bueno, el tiempo se nos ha agotado y solamente quiero resumir y cerrar diciendo que, por supuesto, este tema también de las vacunas es un aspecto importante para otras arbovirosis que vienen también con vacunas en desarrollo. Hay una vacuna aprobada recientemente de chikungunya. Hay obviamente que hacer esfuerzos importantes para que estas nuevas vacunas se introduzcan y, de hecho, como se planteaba en este artículo del New England, la necesidad que tenemos en general para vacunas de enfermedades que pueden incluso llegar a producir no solamente situaciones de epidemia, sino de pandemia, y en esa dirección la necesidad de un rápido desarrollo desde el punto de vista biotecnológico. Entonces, por supuesto, tomar en consideración muchas de estas novedades desde el punto de vista epidemiológico, clínico y, de hecho, preventivo en el dengue, que tenemos que tener en la consideración y que hay que ir justamente incorporando en la población acá en Colombia, como en otros países de Latinoamérica y del mundo donde tenemos un importante problema de salud pública con el dengue. Bueno, por su atención, muchas gracias. Y entonces abrimos el espacio para la discusión, para las preguntas, inquietudes, comentarios, etcétera. Son completamente bienvenidos. Doc, muchísimas gracias. Muy productivo como siempre el espacio. Le voy a dar paso a nuestro director operativo de salud pública, que pues nos va como a dar ahí unas palabras. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. Solamente agradecimientos, excelente la charla, agradecerle en nombre de nuestra secretaria Nini Lorena Acevedo, de nuestro alcalde Roberto Jiménez,
y realmente muy importante los aportes que usted nos está dando, datos que sirven para orientar nuestras acciones y nuestro plan de cuidado. Espero que las instituciones que están vinculadas hayan aprovechado sobremanera este espacio. Doctor Rodríguez, supremamente agradecido y esperamos contar con su presencia y su ayuda en otros escenarios. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, siempre a la orden y dispuesto a colaborar, por supuesto. Gracias, Doc. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Si alguien quiere escribir alguna pregunta por el chat, también es bienvenido. Podemos obviamente a partir de ahí revisarlo, ¿no? Si hay alguien que prefiera por el chat hacer alguna pregunta o algún comentario de interés. Quiero además adicionar que esta presentación también la vamos luego a dejar también colgada en YouTube, así que si alguien luego la quiere volver a revisar, la vamos a dejar también en YouTube, va a estar disponible. Tiene la mano levantada Andrés, adelante. Andrés Sainz. Sí, felicitarte por la presentación, fue muy completa. Definitivamente sí, el año pasado fue muy atípico, tuvimos muchísimo dengue, pero vimos un dengue que se manifestó más que con choque, con manifestaciones hematológicas. Vimos muchos pacientes con síndrome hemofagocítico y terminamos dando tratamiento para síndrome hemofagocítico. ¿Qué tienes tú para contarnos de la experiencia nacional con respecto a esa relación? Sí, bueno, recordemos, no es parte directamente de esta presentación, pero de hecho yo tengo una presentación, está grabada, les puedo compartir el enlace porque hace unos 2 o 3 años atrás, por allá 2022, la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas llevó adelante una serie de capacitaciones en dengue. Se abordaron diferentes tópicos, obviamente, de dengue, y uno de los que tuvimos fue justamente cuál es la frecuencia y cuáles son las manifestaciones o los casos que se presentan de dengue ya denominado atípico, ¿no? Entonces tenemos una presentación de dengue atípico, entre los cuales pues tenemos una cantidad de formas de presentación, incluyendo, por ejemplo, el síndrome hemofagocítico. Hace parte obviamente de ese grupo. No es algo, por supuesto, de lo más frecuente, pero pues obviamente hay que tenerlo presente. Recordemos que el síndrome hemofagocítico se puede presentar asociado con muchísimas condiciones, de hecho con otras arbovirosis, de hecho con el COVID se presentó también, con otras enfermedades tropicales, endémicas, zoonóticas. También les puedo compartir material sobre esto y de hecho la presentación relacionada a esto, pero por supuesto hay que tener presente, yo creo que es más importante justamente que el dengue es una condición que puede producir un compromiso multisistémico importante y potencialmente muchas manifestaciones clínicas pueden justamente estar asociadas con el dengue y esto hay que tenerlo presente. Hay que obviamente descartar otras causas, por supuesto, y dependiendo de la manifestación, hacer, por supuesto, los estudios pertinentes para determinar y para darle, por supuesto, el manejo más apropiado a esto, ¿no? Bueno, hay otras preguntas en el chat. Hay una pregunta sobre cuánto tiempo de protección da la vacuna. Esa es muy buena pregunta. Es una pregunta que no está completamente, la respuesta no está completamente definida en estos momentos. Y yo justamente les mostraban entre los datos que se están haciendo estudios de seguimiento a largo plazo para ver justamente este tipo de situaciones desde el punto de vista de, bueno, ¿qué pasa? Yo mostré, por ejemplo, los datos a 4 años y medio y el estudio que se publicó el año pasado en Lancet Global Health a 4 años y medio, pues nos mostraba, reitero, que la eficacia de la vacuna estaba en un valor de un 61.2% contra dengue virológicamente confirmado y, de hecho, una protección para hospitalización, para prevenir hospitalizaciones de un 84.1%. Evidentemente que
necesitamos luego hacer estudios de seguimiento, como decía anteriormente. Es una vacuna que se acaba de aprobar recientemente y en ese orden de ideas necesitamos ver luego los estudios de seguimiento para comprender mejor ya no la eficacia, sino la efectividad. Y en segundo término, por supuesto, lo concerniente a temas desde el punto de vista de la seguridad ya a nivel poblacional. Pero en principio uno pensaría que esto puede dar una eficacia incluso que puede ser probablemente considerable, incluso hasta 10 años. Pero, pues obviamente de nuevo hay que ver la eficacia contra infección, la eficacia o efectividad, dependiendo ya del tipo de estudio, contra hospitalización y contra otros desenlaces. Pero es algo que se está estudiando, ¿no? En todo caso, y considerando justamente la importancia epidemiológica que el dengue obviamente tiene, pues más allá justamente de esa duración, y obviamente recordemos que tenemos otras vacunas que nos toca aplicarnos, de hecho, anualmente, pues de todas maneras, muy importante, y en este momento no está definido todavía para las personas que nos vacunamos si en el futuro habría la necesidad o no de un refuerzo para esta vacuna, pero es justamente algo que en los actuales momentos se está evaluando. Hay una segunda pregunta en el chat en conexión también con el tema de vacunación, muy buena, y más que pregunta termina siendo en realidad comentario, porque la pregunta es, ¿cuándo estaría disponible la vacunación en el esquema PAI de Colombia? Bueno, yo no quiero entrar a hacer ninguna discusión de carácter político, porque obviamente no es el espacio para esto, pero creo que es importante tener presente que, pues, ¿cuál es el escenario ideal? Pues que tuviéramos esta vacuna incorporada, evidentemente, por programa, por la importancia que justamente tiene el dengue en el país. Pues pensemos en el caso de lo que discutíamos previamente con fiebre amarilla. Con fiebre amarilla no tenemos ninguna duda justamente a la importancia que la vacuna de fiebre amarilla tiene justamente para el país en la prevención de la fiebre amarilla, pese además a que es una enfermedad que si bien tiene una alta letalidad, pues obviamente tiene desde el punto de vista de su incidencia, una incidencia muchísimo menor, por supuesto, que el caso del dengue. Entonces, es un problema complejo. En este momento solamente está justamente para aplicación en privado y es un tema que, pues, justamente desde las sociedades científicas nos toca seguir haciendo la presión correspondiente, hacer justamente las valoraciones, estudios como el que mostré desde el punto de vista, bueno, cuál es la importancia que tiene dengue, también en términos incluso de costo, en términos de carga. Necesitamos ver también más estudios de modelos económicos que muestran, por ejemplo, cuánto va a ser la inversión que haciendo en la vacuna de dengue vamos a tener luego desde el punto de vista de ahorrar y de tener incluso retorno económico por haber aplicado correctamente, en adición a otras estrategias de prevención y control, la vacuna de dengue ya a nivel nacional dentro, por ejemplo, de un esquema de PAI. Entonces, esto es obviamente un tema también importante, pero pues no podemos, digamos, tapar el sol con un dedo. Tenemos también incluso otros problemas que desde el punto de vista de salud pública tienen una frecuencia muy importante. Menciono solamente uno de tantos ejemplos, como el caso, por ejemplo, de la infección por virus sincitial respiratorio, donde pues países como Chile vienen ya usando el Nirsevimab desde hace ya un tiempo importante y pues evidentemente han tacleado, como se puede decir, la ocurrencia de virus sincitial respiratorio en el país. Los datos realmente que muestran recientemente Chile de la caída en la incidencia de virus sincitial respiratorio asociado justamente con la inmunización temprana con Nirsevimab es un elemento muy importante y pues nosotros aquí, ¿cómo estamos con respecto a eso? Estamos obviamente todavía muy distantes en eso. Entonces, muchas gracias por la pregunta, porque da pie justamente a esta discusión, pero entre tanto, si me preguntas en lo personal, pues yo mismo, hombre, 49 años de edad, viviendo en un país endemoepidémico de dengue y donde
en Risaralda ya mostramos los datos y en general en el país, pues que es lo que prefiero y además dando el ejemplo, estar no solamente vacunado contra muchas otras cosas, sino también pues hacer el esfuerzo desde el punto de vista económico para el que obviamente lo va a representar, porque para muchas personas va a ser un esfuerzo económico invertir más de $500,000 en las 2 dosis en total para vacunarse contra el dengue, pero el dengue es una enfermedad de importancia y más en mi caso, como decía, que me voy acercando a la vida del adulto mayor, pues ya lo que mostré también desde ese punto de vista, ¿no? Preguntan, ¿cuál es la razón por la cual la población de menores de 20 años sea la susceptible al dengue? Bueno, eso tiene múltiples explicaciones, ¿no? Por supuesto, estamos hablando, ¿no? De que tenemos que ver no solamente el tema de la cantidad, habría que ver obviamente las comparaciones en tasas de incidencia, porque, pues, fíjate lo que te mostraba, ¿no? Tenemos obviamente una ocurrencia también que puede ser importante en términos de incidencia ajustada por cada 100,000 habitantes en la población del adulto mayor, pero tenemos obviamente una pirámide poblacional que en general en el país, por supuesto, tenemos una población que es adulto joven, como de hecho ocurre en general en América Latina. Tiene la mano levantada Caterine, dice Caterine Santa Mónica, si quieres abrir el micrófono, adelante, por favor. Caterine Santa Mónica. Si tienes problemas con el micrófono, puedes escribir la pregunta por el chat con mucho gusto. Porque no te estamos escuchando. No te escuchamos, Caterine. Por lo cual, pues como te decía, si gustas escribir, tienes el micrófono abierto, pero no se te escucha. Puede haber algún problema con el micrófono. Entonces, como decía, si quieres, puedes escribir por el chat. Ahí me escucho. Ahora sí te estamos escuchando. Hola, Con, Gloria y Kate. Con dificultad, se te escucha entrecortado. Voy a ver si se puede así. No, está muy... Te seguimos escuchando. No, te seguimos escuchando muy, muy entrecortadamente. Aló. Aló, hola, Doc. No, Te escuchamos, pero todavía entrecortado. Si quieres, cuando vas a revisar el chat, Doc, un abrazo. No te alcanzo a Doc, entender es la porque está doctora entrecortado. González. Es la doctora González que ya nos va Gloria. a escribir al chat. Muchas gracias, Sí, Gloria. Un abrazo. Sí, pero sí, estamos viendo el chat. Sí, no se escucha bien. Ella está diciendo, ella escribió hace un ratico una pregunta. A ver, revisemos hacia atrás. Porque, bueno, yo vi un comentario de ella, más que preguntas, un comentario en relación justamente a lo que yo comenté en la presentación, con el tema de registro de pacientes con signos de alarma como no hospitalizados, que para la mayoría del estudio se toma el destino consignado, la ficha de datos básicos, pero la ficha de complementarios está más especificado otros destinos posibles, incluida la observación. Bueno, como yo lo mencioné, ¿no? Lo que yo decía que es un problema que al final tiene algún problema de carácter de registro, en el sentido de que sea una cosa o sea la otra, el asunto es que, pues, la forma en cómo está reportada, pues, puede sugerir que podamos tener instituciones, no estoy hablando del caso del hospital o específicamente del municipio, en el cual, pues, ocurra justamente esa situación, ¿no? Es un tema de registro, pero pues obviamente que hay que tenerlo presente desde el punto de vista de qué es lo que ocurre, cómo se clasifica el caso y qué es lo que ocurre desde el punto de vista obviamente de su manejo, ¿no? Simplemente.
Doc, lo que pasa es que con la doctora hemos tenido como la discusión, incluso en la última sala de análisis de riesgo de dengue la tuvimos con el departamento y yo entiendo también la posición de la doctora cuando ella nos dice es un dengue con signos de alarma, pero no está tan mal que requiere una hospitalización y lo podemos dejar en observación. Entonces, lo que hacen las instituciones es que en Civigila, pues cuando se le define la conducta, se le marca 4, que es observación, pero eso lo toman como si no se hubiera dejado hospitalizado. Yo lo llevé al azar, a la última azar, y me dicen que no, que la indicación es que se tiene que hospitalizar, pero yo también entiendo la doctora, no cumple criterios para hospitalización, no lo mandamos para la casa, y si tengo 50 pacientes, ¿cómo los hospitalizo? Pues es básicamente Sí, eso la pregunta de la sí, doctora. no, se entiende perfectamente y obviamente, a ver, estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Estamos hablando primero de lo general, luego de lo específico y en segundo término, digamos, la forma en la que idealmente se plantean las cosas. Pues, ¿qué es lo que se plantea idealmente? Pues que un paciente que tiene signos de alarma, pues obviamente se ha ingresado, ¿ok? Pero ya yendo a ese análisis particular, a ese análisis individual, pues obviamente yo estoy obviamente de acuerdo con ustedes, de acuerdo con Gloria, de acuerdo con lo que está planteando. Obviamente ya hay otras situaciones que hay que valorar en el contexto, uno, del paciente y dos, obviamente, de la situación desde el punto de vista hospitalaria. Pero, pues obviamente, estamos hablando de nuevo de dos contextos. Uno es el de la situación particular y otro es de la recomendación en general, en la cual, pues, de nuevo, esos indicadores, como cualquier indicador y cualquier eh, eh, dato que sirve obviamente para vigilar, entre comillas, cómo se están haciendo las cosas en general, pues la idea es que en general sean cercanos justamente al 100%, en el caso de pacientes con signos de alarma y obviamente ya ahí sin discusión, sin ese espacio justamente de duda, en el caso de pacientes obviamente que tengan dengue ya clasificado como dengue grave. Ahí sí no hay obviamente espacio justamente para esta discusión. Es decir, no puede mandar un paciente con dengue grave para la casa en ninguna circunstancia. Entonces, cuando no sea 100% en ese caso, ahí sí ya hay una discusión importante de, bueno, esto no es lo que debe ser, ¿no? Doc, muchísimas gracias nuevamente pues por la participación. Por ahí por el interno le voy a escribir a ver cuál será nuestro próximo encuentro. Claro que sí, ahí estaremos conversando y bueno, podemos seguir conversando. ¿Alguien hace una última pregunta? Con con esta pregunta que está en el chat, creo que cerraría. Alguien pregunta sobre Wolbachia. Wolbachia es una estrategia que se ha venido usando en muchos países. La Wolbachia es una bacteria, un endosimbionte, y afecta justamente el tema de las poblaciones de Aedes. Se ha probado con éxito, especialmente en Antioquia, en localidades en el área metropolitana del Valle de Aburrá, Medellín, Bello, y es un tema que pues tiene una discusión importante de la necesidad de que esto debería escalarse a nivel nacional como una estrategia que debería integrarse dentro de todas las estrategias de gestión integral y de control vectorial en el país, porque pues obviamente puede ayudar. Es un tema que está justamente abierto en la discusión en este momento a nivel nacional. Bueno, agradezco a todos los que se conectaron por la asistencia, la participación. Muchísimas gracias a la Secretaría de Salud de Dos Quebradas. También, pues, obviamente, por la coordinación, por la invitación y por la intención con la que hacemos esto. La idea, obviamente, siempre está en la dirección de generar conciencia y eso es, pues, parte del aporte no solamente personal, sino también desde las instituciones de las cuales hago parte, la Institución Universitaria de Visión de las Américas y las sociedades científicas que promovemos justamente también este tipo de espacio, como la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, la Asociación Colombiana de Infectología, entre otras. Muchísimas gracias para todos, un feliz fin de semana y buen provecho para todos. Doc, igual para usted, muy amable nuevamente.